Somos Radio Libre 88.3 MHz. Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha La Otra Realidad, radio con la conducción de José Luis Fernández, todos los viernes a las 22 horas de Argentina, por Radio Libre FM 88.3 MHz, desde la ciudad de Santa Fe. Estamos para vos. Seguí escuchando esta radio. Ahora viene La Otra Realidad. Un programa diferente. En este inmenso universo, no podemos ser egoístas y pensar que somos los únicos habitantes del planeta más pequeño, la Tierra. Ellos nos visitan. Los gobiernos que los negaban, hoy los reconocen. Aquí comienza La Otra Realidad Radio. Idea y conducción, José Luis Fernández. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. Hola Santa Fe, buenas noches. El gusto de estar un viernes más haciendo este clásico de los viernes que llamamos La Otra Realidad, aquí por Radio Libre en el 88.3 y todas sus plataformas. Estamos saludando a la ciudad, al país y al mundo que a partir de este momento, después de las 22, todos los viernes, nos sintoniza. Hoy vamos a decirle la verdad, no tenemos por qué mentirles a todos ustedes. Hemos grabado este programa un día antes, así que, porque claro, hoy se está desarrollando en Victoria, provincia de Entre Ríos, el 10º Congreso Internacional de Ovniología que organiza Sephora. Nosotros estamos en este momento cubriendo ese evento. Ustedes lo van a seguir por nuestra página de Facebook, el grupo La Otra Realidad Radio, y también por nuestro canal de YouTube. Pero hoy vamos a tener un programa alternativo, para no dejar de salir. Nos llegaron a un acuerdo con la producción para no dejar de salir este viaje. ¿Por qué? Porque esta semana, al final se dio la noticia, yo tengo mis dudas, tengo que reconocer, tengo mis dudas todavía, pero se desclasificaron archivos, 150 archivos que tenía el gobierno norteamericano. Nosotros hemos preparado un informe donde le vamos a ver, antes, cuando el gobierno unos días antes habla con los pastores de los distintos credos, diciendo que preparen a la gente, vamos a ver el momento de cuando se anuncia la desclasificación. Vamos a tener también la opinión de dos expertos muy reconocidos en el tema. Referimos a Jorge Luzurer y a nuestra directora de Sephora y de Visión OVNI, Andrea Pérez Simonet. Esos van a ser los dos temas que tenemos para esta noche. Así que, como hoy tengo un programa cortito, vamos rapidito a presentar quienes hacen posible La Otra Realidad. Y después venimos con el desarrollo del programa de esta noche, saludando, antes de ir a eso, porque hoy estamos solos. Hoy nos han dejado solos, pero claro, el resto estoy trabajando para el Congreso. Gary Hamilton, Raúl Chani, Mario Rolfo, y toda la gente que trabaja con nosotros. Así que hoy estamos con Carolina González, que está haciendo las dos funciones, de operadora y de productora. Presentamos quienes hacen posible La Otra Realidad, y
y después venimos con el desarrollo del programa de esta noche. Estás escuchando Radio Libre 88.3 MHz desde la ciudad de Santa Fe, Argentina. La Otra Realidad Radio. Espacio publicitario. Ahora, La Otra Realidad Radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina por Radio Libre FM 88.3 MHz. Te esperamos. La Otra Realidad Radio llega a todo el país y al mundo. La Otra Realidad Radio. Escúchanos por Ovnilogía Santa Fe, Rosario Ovnibar, Quilmes Ovni Buenos Aires, Ovnis en Corrientes, Ovnis en Resistencia, Chaco, Ovnis en San Juan, Grupo Planeta UFO Argentina, Ufología Gualeguaychú, Entre Ríos, Café Ufológico de Mendoza, Café Ufológico de Rosario, Ufología Brasilera, Café Ufológico de Chile, UFO Venezuela, OVNIs en Paraguay, Alerta OVNI Uruguay. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Llegamos a donde vos estás. Búscanos en Facebook. La Otra Realidad Radio. Gran contenido multimedia, los mejores registros, todos nuestros programas. Sumate a la comunidad de La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. Para estar bien informado. ¿Te perdiste algún programa? Podés volver a escucharlos. Entra a iVox.com y búscanos como La Otra Realidad Radio. Todos los programas, a toda hora, en todo el mundo. Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha La Otra Realidad, radio con la conducción de José Luis Fernández, todos los viernes a las 22 horas de Argentina, por Radio Libre FM 88.3 MHz, desde la ciudad de Santa Fe. Estamos para vos. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. La Otra Realidad Radio llega a la red social más importante del mundo por YouTube, todas las semanas en vivo. Búscanos como La Otra Realidad Santa Fe Argentina. Suscríbete, pone me gusta para estar juntos. Seguimos llegando a donde vos estás. Sumate. Si te apasiona el mundo del misterio y la historia, no puedes dejar de lado la revista Fenómena. En ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la historia, con colaboraciones científicas y reputados investigadores. Tirada mensual online, completamente gratuita. Fenómena, la investigación científica de lo inexplicable. Visita fenomena-es.com y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, revista Fenómena. Ahora, La Otra Realidad Radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina por Radio Libre FM 88.3 MHz. Te esperamos. Volvimos. La Otra Realidad Radio. Fin de espacio publicitario.
Somos Radio Libre 88.3 MHz. Bien, continuamos aquí en La Otra Realidad Radio por Radio Libre 88.3. Vos sabés que si te perdiste algún programa, no podés volver a escuchar en YouTube las 24 horas, los 365 días del año. Haceme caso, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Cuando pongamos un reel nuevo, un programa nuevo, te avisamos. Y bueno, podés escuchar en todo el mundo todos los días. También estamos en iVoox. Ahí también te podés suscribir y están todos nuestros programas, pero desde 2007 a la fecha. Ahora sí, vamos al primer tema. Bueno, el antes y el después de que Estados Unidos anunciara la desclasificación. Lo escuchamos. En el mundo, todos los días hay avistamientos de ovnis. Cientos de relatos salen a la luz. Las investigaciones militares, los servicios de inteligencia y los gobiernos ya no pueden ocultarlos. Hoy, en La Otra Realidad Radio te presentamos Expedientes Secretos. Última hora, se ha producido una reunión secreta entre líderes religiosos y personas relacionadas con el gobierno estadounidense. En las últimas horas se ha hecho viral esta noticia que dice que varios líderes religiosos muy influyentes en Estados Unidos han sido advertidos en una reunión secreta por personas relacionadas o conectadas con la administración y el gobierno estadounidense. Pastores influyentes en Estados Unidos han afirmado en redes sociales, tanto en X como en YouTube, que se les ha advertido preparar a sus seguidores para revelaciones impactantes inminentes sobre los ovnis, unas revelaciones que podrían trastocar la fe en la Biblia, según ellos. Uno de estos pastores que supuestamente acudió a la reunión secreta en Tennessee es Perry Stone, un conocido evangelista, autor y maestro bíblico, el cual vemos en esta publicación que se ha hecho viral, casi 3 millones de visualizaciones, pastores instruidos para prepararse. Pues bien, el primero de estos pastores es Perry Stone, que tiene un canal bastante grande de YouTube, como vemos aquí 900, casi 1 millón de seguidores, el cual ha hecho este vídeo que tiene ahora 100.000 visualizaciones hace unos días, que advierte ya en el título, dice: cuidado con los reportes gubernamentales engañosos que van a salir en los próximos días. Y esto hace referencia evidentemente a esta información que supuestamente Trump y su administración van a sacar a la luz, además de forma inminente, desclasificando documentos secretos sobre el tema ovni, extraterrestres y todo lo que han encontrado de tecnología no humana. Y atención a lo que dice respecto a esta supuesta reunión secreta entre pastores y gente relacionada con el gobierno estadounidense. There were a large number of pastors that had been invited to go to a certain state to hear some men in the United States government and others share with them a concern that they had. O sea que, según él, se produjo una reunión entre pastores influyentes y gente del gobierno. Él sí que dice, no gente relacionada y tal, que ahora veremos la realidad de todo esto, pero según él es gente del gobierno estadounidense para transmitir cierta información delicada del tema ovni, la próxima supuesta revelación, etc. There's going to be a release concerning aliens and concerning unidentified flying object spacecraft that some of the people who were in the meeting were telling us as pastors, you need to prepare your people and you need to get ready to answer them for what you're about to hear being released. O sea que estos pastores advertirían a sus seguidores: cuidado que esta revelación ovni/alien puede ser un engaño y puede alterar la visión de los creyentes de las escrituras. O sea, puede alejar a la gente de las escrituras, la Biblia, Dios, etc. And some of it has to do with crafts that have been discovered that are not allegedly a part of our planet, and the materials they're made of are not a part of our planet. Very strange reptilian-looking creatures. Criaturas extrañas, reptilianas y naves con partes hechas no de este planeta. Bastante fantasioso todo, ¿no? What are these things that are appearing? Steven Spielberg is about to do a movie, and he's basing it on some of what I've been told, the information that he's come across, that he's
had research presented to him. O sea que la peli de Spielberg estaría inspirado en hacer esta película en datos que le han revelado, no se sabe quién, ni cuándo, ni nada, pero supongo que tendrá que ver con este disclosure, esta revelación de información del gobierno de Trump, que supuestamente Spielberg ha tenido acceso a ello y por eso decide hacer esta película. Y vemos una contestación a este vídeo de Perry Stone por parte de Alan Didio. Vemos que es una especie de investigador o de predicador, pastor para los creyentes en los días finales de la Biblia. Y responde diciendo: estaba yo en esta reunión, o sea, estuve en esta reunión y es absolutamente cierto. Una publicación que lleva casi 1 millón de visualizaciones y según él estaba también implicado en esta reunión secreta entre pastores y gente del gobierno estadounidense. Luego salía también Joseph Z, otro que habla de profecías finales y tal, y también dice que estábamos en la reunión privada sobre ovnis para pastores, no se permitían celulares. Dice: pastores, comiencen a preparar a su gente ahora, la iglesia no puede ser sorprendida desprevenida. Y bueno, he estado investigando, he encontrado el canal de Joseph Z, donde aparece en un podcast de hace 2 meses, que es cuando empezaron a hablar de esta supuesta reunión, y aquí revelaba tanto él como el Didio que también dice que estaba en la reunión, los detalles de esta reunión secreta. You and I recently just had a clandestine meeting in the middle of the woods. We did. That's what it felt like when you're driving out there like. at an Airbnb in the middle of nowhere, Tennessee. Yep. And it was Bueno, aquí confirma, y esto es de febrero, o sea, la información sale ahora, se ha hecho viral ahora, pero en realidad lo anunciaron el 20 de febrero de este año, hace un par de meses, que fueron a una reunión secreta en medio de la nada, ¿no? De un Airbnb en medio de la nada en Tennessee. very serious meeting with people who know what they're talking about. We had to turn our phones on airplane mode. We did. This was a very... Una reunión muy seria en la que tuvieron que apagar los teléfonos y ponerlos en modo avión, para darle un poco de dramatismo, ¿no? I don't want to say confidential. A very confidential meeting. Confidencial. To the point that I was making sure, I was taking concerns and making sure I wasn't followed on the way. Literally. Dice que incluso estaban atentos para que nadie les estuviera siguiendo de vuelta a casa. O sea que el contenido de esta reunión, todo esto, tenía mucho secretismo, ¿no? Mucho misterio. So we're going to be, in a veiled way, because there's some things we can't disclose. That's right. That we're going to be sharing some things that we learned in the last 24 hours. So guys, I'm telling you, this is an important conversation. It is. You don't want to miss. They are gearing us up for the great deception that I believe it could be. Even what would deceive the elect. I believe what they're going to release is going to so fit the narrative. They're going to say Jesus was a spirit, enlightened being that came down, however they frame it with their terminology. He came down and he was one of these star people. And they're going to go down this whole avenue and they're going to try to lay over Scripture all of their narrative, which is really demonic in origin. Bueno, aquí está confirmando que él cree un poco lo del mundo de la conspiración, que esto es Blue Beam, ¿no? Esta revelación ovni/alien, que según estos pastores es de origen demoníaco. Y todo esto para cambiar la percepción o la fe de los creyentes en la Biblia, como que la élite va a intentar cambiar la Biblia, la palabra de Dios, y van a intentar darle la vuelta a la narrativa bíblica. Some of that. Yeah, and they're not going to be defamatory. They're not going to attack Christianity. They're going to say, you're close. You're close. You're close. Here's what actually happened. Come on. Yeah, Here's what really right. happened. O sea, And según ellos no van a atacar directamente o frontalmente las ideas del cristianismo, sino que van a decir, estabais cerca de ello, pero aquí está la pieza que faltaba, esta es la historia verdadera, y va a involucrar evidentemente alienígenas. can I begin to dig into this? Yeah. And since the 50s, if not a little bit before, but particularly since the 50s, there has been a massive push from occultic organizations in partnership with and Luciferian organizations. That's right. In partnership with the federal government to bring deception. O sea que desde los años 50, según su investigación, el gobierno federal lleva trabajando en asociación con organizaciones ocultistas, satánicas y tal, para traer este gran engaño extraterrestre. The alien, UFO, whatever, okay? So let's just call this UFOs. I believe what we're seeing is tech. And the data Alan and I just received, I think the stat was something around 95%. That's right. Of the UFOs we see is high-level tech. O sea que según los datos que les revelaron en esta supuesta reunión secreta, el 95% de los fenómenos llamados UAP, ovnis y tal, sería tecnología avanzada. And we won't name names, go into places because we just can't. Estos también dicen no podemos revelar nombres, no podemos revelar localizaciones exactas, como decía el otro pastor que hemos visto. But when you realize that there are people actually working
against a lot of these agencies doing investigations. That's right. Trying to expose them, and that they're living with a cover. They're living with an alias. It's true. O sea, que la gente que estaba con ellos en la reunión son gente relacionada con el gobierno que está operando bajo alias, no nombre verdadero, porque están realmente intentando exponer el fraude de lo que viene por parte del gobierno. Number two, and Alan, you are so versed on this. Number two, I believe it's things like Bluebeam, and I'll let you explain it. Yes. Vale, aquí sí mencionan ya el proyecto Bluebeam, están un poco en línea, ¿no?, en lo que creemos nosotros que va a venir. Yeah, Project Bluebeam is this idea, and I have an entire chapter on this. It's this idea that in order to bring everyone under a one world religion, one world government, there is a plan for this. The globalists, the elites have a plan, and their plan is, number one, there'll be some sort of catastrophic event. It could be an earthquake, it could be a tsunami, that will uncover some documents that will show the Bible isn't entirely true. Esto es interesante, es un aspecto del proyecto Bluebeam, un enfoque que no habíamos visto hasta ahora, creo, y es que parte de este engaño, de esta conspiración del Bluebeam, sería crear una especie de cataclismo en la Tierra, un terremoto, lo que sea, que revelaría, ¿no?, que sacaría a la luz documentos o manuscritos que mostrarían que la Biblia no es del todo cierta. And that we bring it all under one world religion, and then there's going to be technology that is used. Now, this is a theory that was posited in the mid-90s when we didn't have this technology, that there's going to be technology used to simulate an apocalyptic event or an Armageddon type event. Bueno, esto es lo que decíamos desde hace décadas, ¿no? El tema de hologramas en el cielo, pero ellos creen que va a ser de una forma un poco diferente. They can make voices, for lack of a better word, appear in people's minds, in their ears. Yes. So they not only see the image in the sky, they will also hear the voice of whatever Messiah figure, UFO figure, whatever it is, and they can project that on people, right? It's actually called the voice of God. That's what it's called. Wow. The military has this, the voice of God technology. Wow. And so they could literally be a mile away, or however far they need to be, and they could project a voice into your head that's as clear and audible as... Aquí hablan de otra posibilidad, y es que pueden proyectar voces en tu cabeza sin que nadie más las oiga. O sea, sería una especie de alucinación provocada en tu mente para que pienses que te están hablando estos alienígenas, tal y como aparece curiosamente en la película de Spielberg. Vemos como la mujer del tiempo es poseída de alguna forma, empieza a hablar, y la gente oye este mensaje en un idioma extraterrestre. But the real is where we start getting into the fallen angel narrative. And I believe there's fallen angel tech, there's all these things, and the Luciferian. Y aquí hablan de otra opción muy interesante que nosotros hemos tratado desde siempre, y es el tema de los ángeles caídos en el Génesis bíblico, bajo el nombre de hijos de Dios, y en libros apócrifos como el libro de Enoch, bajo el título de los vigilantes. Ángeles que bajaron del cielo, procrearon con mujeres, crearon híbridos nefilim y trajeron caos y enseñanzas secretas en la tierra. Bueno, aquí hay otro vídeo en el canal de este pastor en el que hablan, de hecho es hace 1 o 2 días, en el que hablan de alguna información más reciente sobre esta reunión secreta. The things we were disclosed and told, some of the guys we were with, and you saw this too, is they pulled out images that they personally took of entities that were in and out of light, and they were standing, and some of them had, like, I don't know, tentacle type appendages, and they were standing, they were very tall. O sea, según él, la gente relacionada con el gobierno que se reunieron con estos pastores les dijeron que habían visto y tenían imágenes de estas entidades que llamarán extraterrestres que tenían tentáculos y eran entidades que entraban y salían de esta dimensión o de la luz, algo así dice, pero que tenían apéndices tipo tentáculos y estaban de pie, muy altos. Una descripción un poco similar al tema de los ángeles caídos, ¿no? En el segundo libro de Enoch se dice que algunos tipos de ángeles son muy altos, ¿no? Como gigantes. Luego atención porque Eric Burlison, un congresista de Missouri, cristiano, muy conocido porque ha estado implicado últimamente en el tema de la revelación ovni extraterrestre, documentales, etcétera, pues le estaban relacionando a él con esta reunión y parece confirmar que sí entró en esta reunión, pero a través de llamada. Me pidieron que llamara por teléfono a una conferencia / reunión de teólogos. Dice, no podría decirles todo lo que se dijo en esta reunión porque no estuve allí y no escuché mucho de lo que se dijo. Cuando tuve la oportunidad de hablar, expresé mis opiniones, que es que nosotros, los cristianos, tendemos a trincherarnos en nuestras visiones del mundo personales, incluso si no tienen nada que ver con lo que realmente se ha escrito en la Biblia. Sería sabio para los cristianos ceñirse a lo que dice la Biblia y no a lo que piensan ellos que dice la Biblia. Dice, si ocurre una divulgación de cualquier tipo, entonces será aún más importante que nosotros los cristianos estemos educados en nuestras propias escrituras. También se ha pronunciado al respecto la representante congresista Ana Paulina Luna, que
el otro día dijo que leamos el libro de Enoch, y ahora dice: veo un montón de cosas circulando en internet que están citando mal a el representante Eric Burlison, que acabamos de ver su declaración. Es realmente lamentable ver a la gente intentando tergiversar las cosas por clics. El alarmismo, o en algunos casos mentir directamente, nunca funciona. Y luego contestaba Timothy Alberino, un investigador muy conocido del tema de los libros de Enoch, tema de los ángeles caídos, Nefilim, y dice: atención, esos pastores fueron informados por un grupo privado de investigación de ovnis, no por fuentes oficiales del gobierno. Esta historia se está saliendo de control. Luego aquí aclaraba aún más las cosas, dice: no estoy al tanto de ninguna fuente oficial de gobierno ni de denunciantes que estén informando a pastores cristianos con la afirmación de que los aliens son demonios. Lo que sí existe son grupos privados de investigación de UAP, de ovnis, que incluyen a individuos que resultan ser cristianos evangélicos, y algunos de ellos están comunicando esta opinión a los pastores a puerta cerrada, pero no están hablando en nombre de ninguna fuente oficial. Y aclara Timothy Alberino: algunos de los tipos involucrados en el informe o en la reunión provienen de un entorno militar o de inteligencia de los Estados Unidos. Por eso los pastores, exagerando un poco esta reunión para ganar clics, clickbait. Luego hay gente que cree que esto es solo una campaña viral para crear expectación para la película de Disclosure Day de Spielberg, que se va a estrenar en breves. Y a esto contestaba David Icke, el famoso conspiracionista investigador, que dice que tendremos que ser prudentes porque evidentemente la élite lleva mintiendo al pueblo durante al menos milenios, y por qué de repente dirían la verdad sin giros. También una opinión con la que concuerdo bastante es esta de JP Sears. Dice: parece que vamos a estar lidiando con el COVID, pero con extraterrestres esta vez. Parece que va a haber un engaño masivo muy pronto con el tema de la revelación extraterrestre, y también parece que puede haber una facción que tenga información insider que esté luchando por advertir a la gente que se prepare para el inminente engaño. En fin, estaremos atentos a toda esta revelación y seguiremos informando con La Última Hora. Estamos en La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. En un movimiento sin precedentes por la transparencia, el Pentágono desclasificó más de 160 documentos secretos relacionados con lo que hoy denominamos oficialmente como fenómenos anómalos no identificados, UAP. Esta liberación de archivos, que abarca desde la década de 1940 hasta reportes de 2023, responde a una directriz directa del presidente Donald Trump para dar respuesta al creciente interés público sobre la materia. Entre los datos más destacados de estos registros figuran informes de inteligencia de la Fuerza Aérea de 1948, previamente catalogados como máximo secreto, que detallan avistamientos de aeronaves no identificadas y los entonces llamados platillos voladores. La evidencia no se limita al pasado. Los archivos incluyen un reporte de 2023, donde 3 agentes federales describieron de forma independiente la aparición de órbitas naranja en el cielo que emitían destellos rojos. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, señaló que es momento de que la ciudadanía acceda a esta información que por décadas alimentó la especulación. No obstante, el Departamento de Defensa mantiene una postura técnica. Aunque se investigan estas aeronaves por temor a tecnologías avanzadas de adversarios extranjeros, informes previos de 2024 aseguran no tener pruebas de que se trate de tecnología alienígena, atribuyendo muchos casos a satélites o globos meteorológicos. Esta histórica desclasificación ocurre bajo un intenso clima político, tras las críticas del mandatario hacia la gestión de información de administraciones anteriores. Mientras tanto, figuras como Barack Obama reconocieron la realidad de estos fenómenos, aunque aclarando que durante su mandato no se hallaron pruebas de contacto extraterrestre. Con esta publicación, el gobierno busca arrojar luz sobre los misterios del espacio aéreo estadounidense. Estamos en La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Vamos a tomar contacto con Jorge Luis Zuxdorf. Él es documentalista, además está al frente de un canal en México que se ocupa de este tipo de fenómenos desde hace un tiempo. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Roxy y Federico, te saludamos desde Buenos Aires. Hola Fede, hola Roxy, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Vos estás en Estados Unidos justamente por este tema o te encontrás de casualidad ahora ahí? No, mirá, no es casualidad, pero no sabíamos que iba a ser así. Yo estoy en Washington porque hoy
se cumplen 25 años de la primera vez que se desclasifica información importante del fenómeno OVNI con un movimiento que se llamó Disclosure Project, y hoy se hace una conferencia después de 25 años. De hecho, yo ayer estuve con gente cercana a los senadores que están desclasificando, con la gente que está atrás de todo esto, y ayer nos decían que era muy, muy inminente y que de hecho hoy a las 3 de la tarde iba a haber una reunión muy importante entre todos los senadores que están atrás de la desclasificación, y nos levantamos a la mañana con que gran parte de eso ya había sido desclasificado hoy mismo. Así que de alguna manera estoy de casualidad, pero estaba en este tema. Ahora, Jorge, ¿cómo se decide desclasificar el momento en el que se decide eso? ¿Por qué se hace en ese momento? ¿Qué hay de particular? Mira, hay una cuestión que viene desde hace un tiempo. Yo te podría decir que el primer punto desde la desclasificación fue hace 25 años con esta conferencia, y lo más fuerte fue en el 2017, a partir de esa nota que hace el New York Times, donde empieza a hablar de los ovnis del Pentágono y muestra los videos que el Pentágono dice: estos objetos son reales, los grabamos nosotros y no sabemos qué son. A partir de ahí viene un proceso muy largo. Y lo más fuerte fue cuando este año Donald Trump dijo: voy a desclasificar todo lo que haya. Él dijo de ovnis y de aliens. Él dijo de ovnis y de aliens, que es muy, muy fuerte, y dio la orden. Y de hecho, la página donde está desclasificando todo, que es la página del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Guerra de Estados Unidos, empieza hoy con justamente una declaración de Pete Hegseth, el ministro de Guerra, diciendo justamente que estaba haciendo esto y desclasificando esta información. Jorge, perdón, no, vos dijiste esta mañana, ya empezamos a ver algo de lo que se está desclasificando. ¿Hay algo que te haya impactado? ¿Hay algo que vos no te esperabas? ¿Alguna nave, objetos? ¿Qué podemos ver? Hay algo que a mí me partió la cabeza, que estoy tratando de chequear si es real, pero son miles de documentos, y es que estarían confirmando que realmente en la misión Apolo, cuando se corta la comunicación, es porque vieron un ovni. ¿Misión Eso Apolo? Lo están diciendo. O sea, misión Apolo, la 60, 70, primera misión a la Luna. 50 años, sí. Hay una historia que era para muchos un mito, que en un momento la comunicación se corta en esa transmisión en directo. Cuando se corta ese audio, hay muchísimos investigadores que dicen que se corta porque un ovni los estaba siguiendo. Parece que uno de los documentos desclasificados estaría confirmando que un ovni estaba siguiendo la misión Apolo. Eso ahora, si es real, es lo que más me está sorprendiendo. Y después, otra vez, hay muchísimos videos, algunos les vamos a encontrar explicación, algunos van a empezar a tener sentido, pero hay un montón que no. ¿Qué es lo que confirma esto? Y lo más loco es que todas estas conspiraciones de que Estados Unidos oculta sus investigaciones del fenómeno OVNI, que ya lo sabíamos, igual son totalmente ciertas. Hay mucha gente tratando de entender qué es lo que está volando desde hace décadas y décadas alrededor nuestro, que no sabemos qué es. Hay que ver hasta dónde van a llegar. Hay que recordar que en el último congreso, la anteúltima sesión pública sobre el fenómeno OVNI, David Grush, este personaje de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, él dijo directamente: el gobierno tiene naves y tiene seres extraterrestres. Tendremos que esperar en esta desclasificación si se va a llegar a eso o no. Pero lo importante es, que es lo que muchos decimos y sostenemos hace mucho tiempo, esto no es un mito, esto es real, y están empezando a aparecer los documentos de que realmente no estamos solos. ¿Qué es? No sabemos, porque no están diciendo nada, pero sí sabemos que lo tenían oculto desde hace décadas y que lo están decidiendo empezar a mostrar. Y preguntarte que vos crees en la vida extraterrestre es una obviedad, ¿no, Jorge? No, yo no sé si hay vida extraterrestre. Yo tengo muchas hipótesis. Yo trato de mantenerme bastante objetivo en el tema. Con Fede lo hemos charlado muchas veces. O sea, yo sé que hay cosas que no puedo explicar. Bien. Si son extraterrestres o hay otras teorías, es para larguísimo y es fascinante. Claro. Pero sí entiendo que hay elementos y pruebas que demuestran que hay mucho más de lo que conocemos o de lo que a través de la mirada científica podemos plantear. Yo sé que cuando hay que tomar con pinzas lo que dice Trump en muchos casos, ¿no? Pero él habló de aliens particularmente o puntualmente. Él habló de aliens, él habló de objetos voladores no identificados y de aliens. Eso lo puso en ese tweet en su red social cuando dio la orden de hacerlo.
Y ahora el secretario de Defensa lo que dice es, empezamos con los ovnis, y parece que esta es una primera parte, por más que es gigante, porque son 20 y algo de videos, hay documentos del FBI, hay cientos de documentos del FBI, hay muchísimos documentos de la NASA que hasta hace unas horas siempre había negado que había investigado el tema, y ahora parece que realmente lo ha investigado a fondo. Y van a seguir apareciendo diferentes agencias que han investigado. O sea, a mí me ha tocado compartir con personajes como Luis Elizondo, que era el que manejaba el Departamento de Investigación del Fenómeno OVNI para el Pentágono, este departamento secreto, y él me contaba que tenía presupuesto para recorrer el mundo buscando objetos caídos. Estamos en La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Es Simodini, que es presidenta de Sephora, la Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Nosotros también nos anotamos, claro que sí. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Un placer enorme. Un placer. Te pregunto primero, ¿qué se espera de lo que puede desclasificar el Pentágono, la administración Trump, respecto a vida extraterrestre, ovnis o lo que fuera? Bueno, en principio nos encontramos con algo que no se esperaba, porque el presidente Trump en su primer mandato ya hizo una apuesta fuerte, creó en el marco del Senado su actual secretario de Gobierno, Marco Rubio, que presidía en el Senado la Comisión de Inteligencia, fue el que abrió toda la toma de testimonios a pilotos de la Armada Americana, pilotos Top Gun como Ryan Graves o David Fravor, que no solo hablaban de la persecución de ovnis captados con sensores de alta tecnología en entrenamientos militares, sino que hablaban de la condición transmedio de esos vuelos que no se podía explicar con ciencia y tecnología convencional. Hablaba de que estos objetos no solo salían y entraban de la atmósfera, sino que se metían debajo del agua y eran monitoreados con nuestro reciente visitante portaaviones Nimitz, donde también se obtuvieron muchos testimonios con lecturas de radar, y esto es lo que abre un nuevo concepto. Lo que nosotros estamos viendo son videos que salieron a la luz pública por primera vez, de los cuales ya estos pilotos en audiencias públicas y cerradas, tanto en el Senado de Estados Unidos como en la Cámara de Representantes, mostraban testimonios, pero no estaban autorizados a mostrar esta documentación, que básicamente es lo que rige hoy la expectativa de la desclasificación. Ustedes lo mencionaron, que es la seguridad en las operaciones de tránsito aéreo y la seguridad en la soberanía, que es, vos como país tenés la responsabilidad de identificar lo que vuela. En nuestros países de América del Sur, que se dan las mismas denuncias, de hecho, hemos tenido en la Armada, en la Fuerza Aérea, episodios tan idénticos como los que vimos ahora, pero que no tenemos ni ley de derribo, ni tanta preocupación en este marco de identificación. Para Estados Unidos y los países centrales son amenazas avanzadas tecnológicas. Y lo que estamos viendo es básicamente eso, porque se desclasifica en lo que sería la Secretaría de Defensa, que es un órgano que vela por la seguridad, ¿no? Andrea, ¿qué planteas sobre todas estas versiones, rumores, conspiraciones respecto a, bueno, ahora aparece esto para tapar alguna otra cosa o para la distracción, por el contexto, por una decisión política? Digamos, ¿tiene algún sentido esa argumentación? No, porque tendríamos que remontarnos un poco a la historia. En realidad, lo que hoy es la acción que lleva adelante el presidente Trump, que es de público conocimiento, no voy a ahondar en esto, en realidad empiezan más allá de su primer mandato. Cuando él asume su primer mandato, como les decía, en el 2017, en diciembre, empieza esta historia, con la aparición en un periódico como el New York Times, en primera plana, de la existencia de una comisión en el Pentágono que encabezaba y dirigía un oficial de inteligencia. Siempre fue parte de la agenda de Trump. Fue siempre parte de la agenda de Trump, con mucho impulso ya desde Barack Obama y anterior desde Clinton, porque hay un personaje que es importantísimo, seguramente lo conocés, John Podesta, que manejaba mucho la agenda de lo que es la seguridad en términos de inteligencia, de geopolítica de Estados Unidos, incluso con mucha influencia en Sudamérica, que empieza a alentar esta posibilidad de desclasificación, que no se hizo posible y que lo hace posible Donald Trump
nombrando en principio una comisión. Ellos no hablan de UFOs, esto es bueno saberlo. No habla de UFO ni de ovnis en la consideración que nosotros hablamos, hablan de UAP, que es en la traducción FANI, fenómeno aéreo no identificado, y que básicamente lo que es, y es el punto esencial de la investigación hoy, es preguntarse qué son esos objetos que vuelan, que no es igual a decir que sean extraterrestres, sino que lo que sí está pasando ahora es que se incorpora esta hipótesis como abordaje, a lo cual nosotros, que lo venimos estudiando hace muchos años, de hecho yo presido Sephora y hemos logrado todo lo que ustedes leen en Argentina de clasificaciones por una acción que hacemos nosotros con la Ley de Acceso a la Información Pública. Hemos logrado ya varios documentos de clasificados del Ministerio de Defensa, de Transporte, de varios organismos, y que básicamente describen los mismos hechos de estas características extraordinarias, ¿no? Andrea, déjame acompañarte con algunos datos. Contábamos un poco qué significan los extraterrestres para el pueblo norteamericano, y hay unos datos que son interesantes. Aproximadamente el 56% de los norteamericanos creen que existen extraterrestres, y cerca del 73% creen que si el gobierno tuviera pruebas sobre ovnis, las ocultaría. ¿Qué significa para el pueblo norteamericano esta noticia? Bueno, es importante porque, como vos bien decís, hay una encuesta de Gallup que salió hace muchos años donde marca esa tendencia. Gran parte de los ciudadanos americanos han vivido experiencias en cercanía con estos fenómenos y se basan en situaciones extraordinarias que hoy se evalúan como protocolo de observables, que no pueden explicar la ciencia y la tecnología, y que hablan eventos que desarrollan velocidad hipersónica, arriba de 50.000, 60.000 kilómetros por hora, vuelos transmedios como el que acabo de relatarles, eventos que salen y entran de la atmósfera por cualquier lugar y se meten debajo del agua, que en interacción con el medio producen cortes de energía en automóviles, casas, centrales nucleares, eléctricas, se presentan arriba de aeropuertos, entonces son observados por tecnología de sensores, con radares, controladores aéreos, en fin, personal muy especializado. Entonces, eso hace de que las vivencias cada vez y el uso de la tecnología que posee el ciudadano y muchos organismos hacen de que sea más difícil explicar que estamos ante cosas extraordinarias. Andrea, voy a un territorio más personal porque me interesa saber tu historia. ¿Cómo es que llegás a interesarte o apasionarte con el fenómeno de los ovnis? Bueno, mi padre era petrolero y en 1968, que además fue un año de oleada en Sudamérica, en Caleta Olivia, arriba de la casa de mi familia apareció un objeto de forma circular que desprendió 5 objetos que en formación después se despidieron hacia Comodoro Rivadavia y al Océano Atlántico. Eso fue registrado y visto por muchas personas, pero lo que hace es deparar que mi mamá se ponga a investigar y a recopilar datos de la... Andrea, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue en tu vida? 18 también? De agosto de 1968. Yo tenía 2 años. Pero a mí en lo personal me agarra en Villa del Parque, en la ciudad de Buenos Aires, cruzando la avenida Nazca y Tinogasta, veo un trencito volador que se pierde arriba del Club Comunicaciones, y eso es lo que a mí deparó la curiosidad, siguiendo después lo que ya venía investigando mi mamá, que se radica en Victoria, y ahí es en realidad que es de donde les estoy hablando. Acá en Victoria, en el año 91, vivimos experiencias increíbles, con documentación. Nosotros como equipo hacemos peritaje de campo, trabajamos mucho con las universidades y básicamente hoy para nosotros es una alegría porque muchas de las cosas que salen a la luz nosotros las venimos validando hace muchos años, y no solo nosotros, muchos investigadores muy consagrados que vienen de campos no solo civiles sino profesionales y que hoy deben estar muy contentos de que por lo menos una voz de reconocimiento de estos eventos sale a la luz pública. Así que esa es un poco la historia. Perdón, ¿cuál sería el mayor suceso, el mayor hito en tu vida en cuanto a esta disciplina? ¿Qué te gustaría que pase, que se publique? Bueno, nosotros venimos trabajando mucho con la agenda internacional. De hecho, acá en Victoria tenemos un museo del ovni, está la pieza más estudiada en el mundo, que es un evento sucedido en 1957 en Brasil, en Ubatuba. Esa pieza es parte de los informes que se están trabajando en Silicon Valley y que arrojó que tiene un isótopo de magnesio no reconocido en la Tierra, y ahora hay una anomalía en el isótopo de silicio,
y esas réplicas, esos materiales de supuestos accidentes aéreos inusuales empiezan a ser parte de lo que trasciende hoy como el centro de las investigaciones. Nosotros acá en Argentina tenemos muchos casos y de hecho hay un título que les voy a dejar, pero no se los voy a desarrollar hoy porque es largo. A ver. Nosotros en Argentina tuvimos un evento de un accidente aéreo inusual cerca de la base General Belgrano, se lo conoce como el ovni de la pista del kilómetro 7. En ese momento la Armada Argentina crea una comisión, COPEFO se llamaba, que encabezaba un capitán, Daniel Roque Pagani, y estamos muy expectantes de estas desclasificaciones porque intervino el gobierno americano, estuvo la Embajada de Estados Unidos, los radares eran americanos, así que estamos muy expectantes de que en cualquier momento aparezcan esos documentos. Andrea, según tus investigaciones, tu experiencia, ¿cuál es el origen de estos objetos voladores no identificados para vos? ¿De dónde vienen los ovnis? Bueno, es una pregunta difícil de contestar. Hoy hay dos, te voy a responder de esta manera. Hay dos grandes vertientes, dos grandes corrientes que hablan del origen no humano de estos eventos. Una hipótesis es la hipótesis de la conciencia, que hoy acumula no solo muchos científicos, sino los científicos más encumbrados del mundo, incluso de astrofísica, ingeniero aeroespacial, muchos encumbrados. Avi Loeb es uno de ellos. El mismo Luis Elizondo que les acabo de nombrar, que encabezaba esta comisión del Pentágono, es otro. Yo y nuestro equipo lo investiga desde la hipótesis extraterrestre. Estos dos campos son increíbles. Nosotros ahora en unos días estamos haciendo un congreso donde se van a enfrentar estas dos hipótesis con científicos y militares, pilotos, que realmente generan hoy una atracción. Y les voy a dejar otro título, porque mucho de lo que estamos viendo hoy de la tecnología que se usa en defensa, nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo en relación a lo que perciben o viven, y las historias clínicas hablan de las personas con el tema de la exposición de radiación, microondas, y bueno, hay una cuestión muy interesante de desarrollo tecnológico en estas aplicaciones y que se denomina el síndrome de La Habana, muy parecido a lo que nosotros venimos estudiando en relación a los ovnis con lo que se vive en el síndrome de La Habana, que es algo que hoy tiene estado público, ¿no? Andrea Pérez Simodini, presidenta de Sephora, ufóloga, ya casi de herencia familiar también, ¿no? Lo contabas un poco más allá de tu pasión que se despertó en aquel momento, una de las personas, las referencias aquí en Argentina para hablar de todos estos temas. Gracias, Andrea. La última simplemente para hacerla breve, pero ¿vos creés que estamos efectivamente más cerca de la confirmación absoluta, transversal de la vida extraterrestre? Yo creo que estamos muy cerca. No sé si la confirmación es que es vida extraterrestre, yo aspiro que sí, digamos, en mi hipótesis, pero sí a la confirmación del origen no humano de estos eventos. Gracias, Andrea Pérez Simodini. Perdón, me quedo loca. ¿Qué es, o sea, origen no humano pero no vida extraterrestre? ¿Cómo lo diferenciamos eso? Bueno, porque hay mucha gente de la ciencia que habla que desde la conciencia en tu cerebro, en tu cabeza, cohabita una forma de vida en el núcleo caudal que genera muchos disparadores y que tendríamos que explicarlo desde el paso entre lo que es materia antimateria, multiverso, mundos paralelos, etcétera. Es muy complejo. Ok, no, más pluribus. Exacto, muy bien, Martín. Gracias, Andrea Pérez Simodini, un placer. Igualmente, muy amable por la invitación. Bueno, ahí está. José Luis Fernández conduce. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Estás escuchando Radio Libre 88.3 MHz desde la ciudad de Santa Fe, Argentina. La Otra Realidad Radio, espacio publicitario. Ahora, La Otra Realidad Radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina por Radio Libre FM
88.3 MHz. Te esperamos. La Otra Realidad Radio llega a todo el país y al mundo. La Otra Realidad Radio. Escúchanos por Ovnilogía Santa Fe, Rosario Ovnibar, Quilmes Ovni Buenos Aires, Ovnis en Corrientes, Ovnis en Resistencia, Chaco, Ovnis en San Juan, Grupo Planeta UFO Argentina, Ufología Gualeguaychú, Entre Ríos, Café Ufológico de Mendoza, Café Ufológico de Rosario, Ufología Brasilera, Café Ufológico de Chile, UFO Venezuela, OVNIs en Paraguay, Alerta OVNI Uruguay. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Llegamos a donde vos estás. Búscanos en Facebook. La Otra Realidad Radio. Gran contenido multimedia, los mejores registros, todos nuestros programas. Sumate a la comunidad de La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. Para estar bien informado. ¿Te perdiste algún programa? Podés volver a escucharlos. Entra a iVox.com y búscanos como La Otra Realidad Radio. Todos los programas, a toda hora, en todo el mundo. Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha La Otra Realidad, radio con la conducción de José Luis Fernández, todos los viernes a las 22 horas de Argentina, por Radio Libre FM 88.3 MHz, desde la ciudad de Santa Fe. Estamos para vos. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. La Otra Realidad Radio llega a la red social más importante del mundo por YouTube, todas las semanas en vivo. Búscanos como La Otra Realidad Santa Fe Argentina. Suscríbete, pone me gusta para estar juntos. Seguimos llegando a donde vos estás. Sumate. Si te apasiona el mundo del misterio y la historia, no puedes dejar de lado la revista Fenómena. En ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la historia, con colaboraciones científicas y reputados investigadores. Tirada mensual online, completamente gratuita. Fenómena, la investigación científica de lo inexplicable. Visita fenómena-es.com y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, revista Fenómena. Ahora, La Otra Realidad Radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina por Radio Libre FM 88.3 MHz. Te esperamos. Volvimos. La Otra Realidad Radio. Fin de espacio publicitario. Somos Radio Libre 88.3 MHz. Bueno, bien, ahí escuchamos entonces lo que ocurrió con este tema de la desclasificación. Yo digo que tengo mis dudas, porque realmente no sé si nos van a dar toda la información. Por eso sigo teniendo mis dudas. Permítanse ser un poquito desconfiados. A lo mejor me llevo una gratísima sorpresa. Bueno, veremos. Ahora sí, otro tema esta noche tiene que ver con noticias sueltas. Informe de La Otra Realidad Radio, que así compartimos con todos ustedes.
Muchas de las noticias que circulan en la web pasan desapercibidas. En La Otra Realidad Radio les damos el espacio para que las conozcas. Ahora presentamos Noticias Sueltas. Un objeto desconocido ha impactado contra un avión privado. Esto dentro del espacio aéreo de Miami. Sucedió hace muy pocos días, concretamente el pasado 11 de diciembre, cuando un reactor privado, modelo Gulfstream G550, acababa de despegar del aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida, y se dirigía hacia el condado de Westchester, en Nueva York. ¿Qué pasa? Que cuando sobrevolaba Miami, y a una altitud de unos 8.000 metros, el piloto informa que un objeto no identificado acaba de precipitarse contra uno de sus motores. Inmediatamente decide realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional de Palm Beach, en Florida del Sur. El caso parece ser gordo y con consecuencias nefastas para la aviación y las regulaciones aéreas actuales. Fijaos que la FAA no le consta ningún plan de vuelo de este objeto desconocido, ni tampoco los radares lo detectaron. Si era un dron, ¿qué coño pasa? Que no lo detectan. Es muy raro todo. Bueno, prácticamente es incomprensible. La Otra Realidad, con José Luis Fernández, que continúa de esta manera. Santa Fe, el misterio de las luces en El Correntocito. Un pescador asegura haberlas visto por más de un año. Roberto Silva, un experimentado pescador de Puerto Reconquista y empleado municipal, lleva más de un año siendo testigo de extrañas luces en el cielo mientras pesca en la zona conocida como El Correntocito. Sus relatos han despertado el asombro y la incredulidad de muchos, pero él se mantiene firme en lo que ha visto. La primera vez, luces que responden. Todo comenzó una noche mientras pescaba con dos amigos. Este relato fue realizado al mediodía libre de Reconquista. En el cielo aparecieron varias luces blancas que se movían de manera inusual. Pensamos que eran drones, pero no bajaban ni desaparecían, relató Silva. La sorpresa creció cuando una de las luces se expandió en un resplandor amarillo, formando un círculo que duró casi un minuto antes de regresar a su punto de origen. Lo más inquietante sucedió cuando intentaron interactuar con los misteriosos objetos. Con un proyector potente, les hicieron señales de luz y la respuesta fue inmediata. 3 de ellas se alinearon verticalmente y encendieron su luz amarilla, como diciendo, «Acá estamos», recordó. En ese instante, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Drones? Silva lo descarta. Para él, la teoría de que sean drones es poco probable. Se quedan en el aire durante horas, mucho más tiempo del que las baterías de un dron podrían soportar, explicó. Además, su forma de moverse, desplazándose en todas direcciones, cruzándose entre sí y patrullando la zona, no coincide con el comportamiento de aeronaves convencionales. Más de un año de avistamientos, siempre están ahí. Desde aquella primera experiencia, Silva ha vuelto incontables veces al mismo lugar y sin importar el día, las luces han aparecido. Cada vez que vamos, andan, afirma. Generalmente, son entre 4 y 5, todas blancas al principio, pero que en algún momento se expanden en amarillo. Además, los avistamientos no se limitan solo al Correntocito. Un amigo suyo aseguró haber presenciado lo mismo en la zona de Román, también mientras pescaba. Si bien Silva describe la experiencia como fascinante, reconoce que no todos reaccionan de la misma manera. Mucha gente se asusta. No sé qué son, es inexplicable, admite. Aún así, espera que más personas se animen a observar el fenómeno y hablar al respecto. Yo no voy a mentir, y el que me conoce lo sabe, sentencia. Un mensaje para lo desconocido. El último avistamiento ocurrió hace apenas unos días, alrededor de las 4 de la madrugada, justo después de que el cielo se despejara. Cuando le preguntaron qué le diría a los posibles seres detrás de estas luces, su respuesta fue clara: les preguntaría de dónde vienen, qué hay más allá, qué hay después de la muerte y si Dios existe. Esta es La Otra Realidad, con José Luis Fernández. Revuelo en Mar del Plata por la aparición de supuestos ovnis. María Esther Ortiz, una vecina de Mar del Plata, aseguró que mientras fotografiaba el espigón, notó algo extraño en el horizonte. Al revisar las imágenes en su celular, descubrió 5 luces misteriosas flotando en el cielo. ¿Coincidencia?
¿Reflejos? ¿O prueba de algo más? María Esther no tiene dudas, son ovnis. Consultó a varios especialistas de la zona, quienes habrían confirmado su sospecha. El mar argentino, tan extenso como enigmático, ha sido escenario de numerosos reportes de avistamientos de luces extrañas. Estamos ante un nuevo caso de actividad inexplicable en nuestros cielos. Las luces que salen del mar. El 29 de agosto de 2023, el buque mercante San Matías navegaba a varios kilómetros de la península Valdés, en Puerto Madryn, cuando su tripulación observó varias luces naranjas emergiendo del agua, un fenómeno que hasta el día de hoy no tiene explicación. Las conversaciones entre la embarcación y los controladores en el puerto salieron a la luz el año pasado. Gracias al uso de prismáticos, desde el control portuario observaron aproximadamente 8 luces en forma de estrellas, que se movían en todas direcciones, ascendiendo, descendiendo, inclinándose y entrecruzándose antes de desaparecer repentinamente. También en el río. Roberto Silva, un experimentado pescador de Puerto Reconquista y empleado municipal, lleva más de un año reportando extrañas luces en el cielo mientras pesca en la zona. Sus relatos han despertado asombro e incredulidad, pero él se mantiene firme, hay algo en el cielo y en el agua que desafía toda explicación. Estamos en La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. 10 impactantes abducciones extraterrestres en Argentina. Desde extraños encuentros en la Patagonia hasta testimonios inquietantes ocurridos en plena ciudad, las abducciones extraterrestres en Argentina siguen siendo un misterio aterrador. ¿Qué secretos guardan realmente los cielos de este país? Argentina es tierra de misterios y encuentros inexplicables, y entre ellos, las abducciones extraterrestres han dejado testimonios escalofriantes a lo largo de los años. En las siguientes líneas, descubrirán los casos más impactantes de nuestro país, donde testigos aseguran haber sido llevados a bordo de aparatos tripulados por seres del espacio exterior. Benjamín Solari Parravicini, julio de 1961. El reconocido artista plástico vivió una experiencia inexplicable que relató en una carta dirigida al investigador Fabio Serpa. Parravicini, conocido por su don de dibujar acontecimientos futuros, describió cómo, caminando por la avenida 9 de Julio, fue paralizado por un vértigo abrumador que lo hizo perder el conocimiento. Al despertar, se encontró en un lugar extraño, con una baranda ante él y una explanada semicircular iluminada por una tenue luz verdosa. En su relato, menciona haber visto 3 seres y observado el obelisco desde las alturas antes de ser llevado a través del cosmos. Finalmente, el ovni lo dejó en la intersección de la avenida 9 de Julio y Belgrano, donde un toldo se incendió de manera inexplicable, así como una parte exterior de un camión de reparto. A la mañana siguiente, logró llegar a su casa. Este testimonio fue recogido por Serpa en su libro Benjamín Solari Parravicini, El Nostradamus de América. El artista falleció el 13 de diciembre de 1974. Dante Franch, 28 de enero de 1980. Entre las 11:30 y las 12:30, mientras redactaba un presupuesto en su hogar, Franch comenzó a sentir una extraña picazón en su cuerpo y notó que la habitación se iluminaba con una luz fosforescente blanco azulada. Repentinamente, quedó inmóvil y sintió como su cuerpo se elevaba a través de un tubo de luz hacia un espacio con un techo luminoso y transparente de color azul brillante. Al mirar hacia arriba, vio un óvalo blanco luminoso que se agrandaba, y en su parte inferior, observó un rectángulo similar al techo de su habitación. La nave ovalada medía aproximadamente 20 o 30 metros de largo. Al entrar en el aparato, experimentó una sensación de vibración y rigidez, aunque su mente permanecía alerta. Dentro, vio a 3 seres, 2 mujeres astronautas de apariencia agradable y un hombre con rasgos faciales ligeramente distintos a los humanos, con una frente más ancha y ojos alargados. Una de las mujeres se acercó, levantó su mano derecha hacia su frente sin tocarlo y mostró un objeto en forma de diamante. Luego, tras unos momentos, giró hacia los otros 2 seres y les transmitió que ya estaba preparado. Franch fue acostado en una camilla, y un ser pasó un aparato rectangular marrón claro sobre su cuerpo sin hacer contacto directo. Durante toda la experiencia, no sintió miedo ni dolor, solo una sensación de calma. Al regresar a su casa, le costó casi 1 hora moverse. Actualmente, sigue activo, conduciendo el programa de radio Encuentro Cósmico y ofreciendo conferencias sobre el fenómeno ovni. Carlos Díaz, 5 de enero de 1975. En la madrugada, en Bahía Blanca, Carlos Díaz, un empleado ferroviario, terminaba su turno como mozo en un casamiento en el Club Naposta.
Al abordar un colectivo de la línea 500, nada parecía fuera de lo común, hasta que, cerca de las 3:45, a pocos metros de su hogar, su vida dio un giro inexplicable. De repente, una luz lo elevó, dejándole solo la capacidad de mover la cabeza. Primero vio la esquina de su casa desde arriba, luego la ciudad y el mar, hasta que se encontró arrodillado y consciente dentro de una nave esférica. Allí, aparecieron 3 seres de color verde que se desplazaban como si atravesaran la luz. Al tocarlos, sintió una textura esponjosa, como si fueran trajes o cuerpos, pero carecían de ojos y boca. No hablaban ni emitían sonido, solo había silencio y un calor extraño, recordó. A las 4:17, despertó en el patio de una casa en el barrio de Retiro, frente a la Casa de la Moneda, en la capital federal. Su bolso, el diario y el boleto del colectivo estaban intactos. Había sido abducido y trasladado 700 kilómetros en pocos minutos. Hoy, Carlos Díaz reside en Capilla del Monte y disfruta compartir su historia. Dionisio Yanca, 28 de octubre de 1973. El camionero de 25 años viajaba hacia el sur cuando, a 20 kilómetros de Bahía Blanca, detuvo su vehículo en la banquina para cambiar un neumático, alrededor de la 1:30 de la mañana. Al levantar la vista, observó una luz brillante que crecía en tamaño e intensidad. Se dio vuelta y vio a 3 seres observándolo. 1 hora y media después, apareció dormido a 10 kilómetros del lugar donde se había detenido. Dionisio nunca olvidó esa extraña experiencia. Falleció el 31 de mayo de 2024, a los 75 años, en Villa María, Córdoba. Juan Óscar Pérez, 6 de septiembre de 1978. A los 12 años, Pérez se encontraba en medio del campo con su caballo cuando vio un objeto metálico con una escalerilla colgante. Ató a su caballo y subió, entrando en lo que describió como una sala de mando llena de pantallas. Allí, tuvo un impactante encuentro con seres desconocidos. Hoy, sigue viviendo en Venado Tuerto, Santa Fe, dedicado a tareas rurales. Irma Rick, 16 de noviembre de 2021. Desapareció inexplicablemente en un campo a 25 kilómetros de Jacinto Arauz y fue hallada al día siguiente a 60 kilómetros de distancia. La hipótesis de una abducción extraterrestre nunca fue investigada oficialmente. Irma sigue viviendo en el mismo lugar donde ocurrió el enigmático episodio. Julio Platnar, 9 de agosto de 1983. Salía de un campo vecino a Winifreda cuando, según su testimonio, se encontró con 3 figuras a bordo de un aparato de origen desconocido. Platnar sostuvo su versión hasta su fallecimiento en 2017. Ángel Cristo Acoglanis, 1983. Según testigos, este quiropráctico fue visto en repetidas ocasiones ascendiendo a enigmáticos aparatos en la zona de Los Terrones, Córdoba. Su asesinato en 1989 dejó muchas incógnitas sin resolver. El matrimonio Vidal, 11 de febrero de 1994. Durante una excursión de pesca cerca de San Antonio Oeste, provincia de Río Negro, María Angélica Vidal y su familia pararon la camioneta en la que se movían al costado de la ruta nacional número 3 para descansar. Despertaron a kilómetros de distancia sin recordar cómo llegaron allí. Todos coincidieron en la presencia de pequeños seres calvos con ojos rasgados, como niños, llevándolos a bordo de una nave por medio de un potente haz de luz. El caso sigue siendo un enigma. Carlos Acevedo y Miguel Ángel Moya, 23 de septiembre de 1978. Durante la Vuelta de América del Sur, los pilotos chilenos experimentaron una anomalía en la Ruta 3, su vehículo fue elevado 4 metros sobre el suelo y envuelto en un resplandor cegador, todo esto muy cerca de Viedma, Río Negro. Perdieron 2 horas inexplicablemente, y fueron bajados muy cerca de Pedro Luro, provincia de Buenos Aires. La opinión de una experta. La investigadora Lorena Ciarratta, figura clave del Café Ufológico de Rosario, sostuvo en diálogo con Crónica que, hoy por hoy, el fenómeno de las abducciones representa el tema más relevante dentro de la ufología. Según Ciarratta, cada testimonio de secuestro extraterrestre es una experiencia profundamente personal, con elementos en común entre los casos, pero siempre con características que los hacen únicos. La historia de vida de cada abducido juega un papel fundamental en su experiencia, explicó la investigadora. Lo que sí podemos afirmar es que estos episodios dejan secuelas emocionales y psicológicas. Incluso cuando la persona evita hablar del tema, el día que lo enfrenta nuevamente, revive el recuerdo con miedo, incertidumbre y la necesidad de encontrar respuestas.
El trauma permanece para toda la vida. Ciarratta también subrayó la importancia del acompañamiento a quienes han vivido este tipo de experiencias. Es clave considerar al testigo, establecer un vínculo y brindar un espacio de contención. Eso es lo que realmente se necesita, escuchar, comprender y sostener emocionalmente a estas personas, concluyó. La otra realidad con José Luis Fernández, que continúa de esta manera. Ion Kil comenta sobre sus intentos de comunicación y control telepático de los ovnis. Estas luces divertidas descendían del cielo y giraban alrededor de los barcos que transportaban carga por el río Ohio. Y los barqueros encendían sus reflectores y jugaban con esas luces. Las luces saltarían fuera del camino de los reflectores. Miraba los juegos desde la cima de mi colina. Las luces finalmente se dirigieron hacia la cima de la colina donde estaba sentado. Y yo tenía una linterna muy potente en ese momento. Tenía 6 celdas. Era una linterna grande y larga. Brillaría a unos 1600 metros. Me enfocaba la linterna en esas luces extrañas y saltaban fuera del camino de la luz. Entonces se me ocurrió usar el código Morse y ver si podía darles algunos comandos, como descender o ir a la izquierda o ir a la derecha. Entonces yo les enviaba mensajes en código Morse a esas luces y ellas hacían lo que yo les ordenaba. Y luego decidí que en lugar de usar código Morse, crearía mi propio código y vería qué pasaba. Yo era la única que conocía este código en el universo. Y ellos conocían este código. Lo cual me causó mucha preocupación. Entonces, yo hacía cosas simples, como hacer parpadear la linterna en un círculo para ir a la derecha y el objeto iba a la derecha. O lo flasheaba en un triángulo y se iba a la izquierda porque ese era mi código, ir a la izquierda en el triángulo. Y poco a poco me di cuenta durante este periodo de que podíamos controlar estos llamados platillos voladores. No eran luces platillos. Deberíamos dejar esto claro. No había ningún objeto metálico involucrado con estas luces. Eran luces muy brillantes. Esta es La Otra Realidad con José Luis Fernández. En 1987, los rusos se toparon con una nave alienígena al parecer dañada en el fondo del océano. Al entrar en ella, descubrieron 7 cuerpos de alienígenas perfectamente conservados. Sin embargo, lo que al inicio fue un descubrimiento que impresionó a todos, pronto se convirtió en una pesadilla que, según las teorías de conspiración, aún en nuestros días, sigue permeando en Rusia. Conspirativo 10 te invita a escuchar esta intrigante historia desde las profundidades de las Conspirativo 10. En las profundidades del océano yace un misterio que, según rumores y teorías conspirativas, involucra a una nave extraterrestre oculta bajo las gélidas aguas del Atlántico Norte. Esta historia, cubierta por una espesa capa de secretos y desinformación, cuenta la increíble y aterradora travesía de un equipo de soldados y científicos rusos que descubrieron algo más allá de su imaginación. Todo comenzó en el invierno de 1987, cuando un submarino ruso, en misión de reconocimiento, detectó una anomalía en el fondo del océano, a unos 3.500 metros de profundidad, cerca de la costa de Groenlandia. Los instrumentos del submarino captaron una enorme estructura metálica de forma irregular que no correspondía a ninguna formación geológica conocida. Intrigados y desconcertados, los oficiales rusos informaron de inmediato a Moscú. La estructura, enterrada bajo sedimentos y aparentemente intacta, tenía un tamaño descomunal, mucho mayor que cualquier submarino conocido. En cuestión de días, un equipo de élite de científicos y militares rusos fue enviado al lugar para investigar. Lo que encontraron superó sus peores temores. Tras varios días de cuidadosas maniobras, el equipo logró despejar parte de los sedimentos que cubrían la estructura. Lo que emergió fue una nave de origen desconocido, con una tecnología muy avanzada, diferente a cualquier cosa que la humanidad hubiera creado. La nave, de forma ovalada y de un material desconocido que reflejaba la luz de manera peculiar, parecía haber estado sumergida durante milenios, aunque se encontraba en un estado de conservación sorprendentemente bueno. El hallazgo más impactante vino cuando,
Tras acceder a lo que parecía ser una cámara de contención, los investigadores descubrieron 7 cuerpos humanoides en perfecto estado de conservación. Sin embargo, lo que desconcertó aún más a los científicos fue que cada uno de estos cuerpos parecía pertenecer a una raza diferente, ninguna de las cuales correspondía a ninguna especie conocida en la Tierra. Los humanoides eran de diferentes tamaños, colores de piel, y presentaban una variedad de características físicas. Lo que debería haber sido un triunfo para la ciencia, rápidamente se convirtió en una pesadilla. Poco después de abrir la cámara, varios miembros del equipo comenzaron a sufrir extrañas enfermedades. Al principio, fueron pequeños malestares, dolores de cabeza, náuseas, mareos. Pero en cuestión de horas, estos síntomas se agravaron. La piel de los afectados comenzó a mostrar signos de quemaduras inexplicables, y sus órganos internos parecían estar deteriorándose rápidamente. El equipo médico, incapaz de explicar lo que estaba sucediendo, entró en pánico. Pronto se dieron cuenta de que estaban lidiando con un virus completamente desconocido, posiblemente liberado al abrir la cámara. Para empeorar las cosas, la radiación en la nave comenzó a aumentar a niveles peligrosos, lo que sugería que algún tipo de reactor o fuente de energía seguía activo dentro de la estructura. En una decisión desesperada, los oficiales ordenaron evacuar la nave y sellarla de nuevo, pero para entonces ya era demasiado tarde. Más de la mitad del equipo había sido infectado, y aquellos que no lo estaban comenzaban a mostrar signos de exposición a radiaciones mortales. Los científicos sabían que estaban jugando con algo mucho más peligroso de lo que habían anticipado. Pese a la tragedia, los rusos lograron recuperar tecnología de la nave, o al menos partes de ella, antes de abandonar el sitio. Estos artefactos fueron trasladados en secreto a instalaciones subterráneas en Siberia, donde comenzaron experimentos a puerta cerrada. Los científicos sobrevivientes, aunque pocos, informaron sobre sistemas de propulsión desconocidos, materiales que desafiaban las leyes de la física terrestre, y bases de datos codificadas en un lenguaje que nadie en la Tierra podía entender. Los rumores comenzaron a extenderse rápidamente en los círculos de inteligencia global. Estados Unidos, al enterarse de la operación rusa, sospechó que su rival había obtenido una ventaja tecnológica decisiva, tal vez incluso armas capaces de alterar el equilibrio del poder mundial. La CIA inició una serie de operaciones encubiertas para obtener información sobre el proyecto, aunque con poco éxito. Los rusos, conscientes de la atención internacional, cerraron filas, y el proyecto desapareció en los archivos más oscuros del Kremlin. Con el paso de los años, las consecuencias del descubrimiento comenzaron a sentirse. Los científicos que trabajaron en los artefactos recuperados empezaron a desaparecer o a morir en circunstancias misteriosas. Algunos hablaban de alucinaciones, otros de haber sido perseguidos por sombras o entidades desconocidas. Aquellos pocos que intentaron hablar fueron silenciados rápidamente. En cuanto a los cuerpos alienígenas, se rumorea que están almacenados en una base secreta rusa, junto con la nave, profundamente enterrados bajo el hielo de Siberia. Según algunos, los rusos continúan intentando descifrar la tecnología, mientras otros creen que han fracasado y que ahora simplemente tratan de contener lo que liberaron. Hoy en día, el destino de la nave extraterrestre y su tripulación sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del mundo. Mientras tanto, el temor a lo que los rusos puedan haber descubierto persiste en los círculos de poder de Occidente. Es posible que estén desarrollando armas o tecnologías que podrían cambiar el curso de la historia humana. O tal vez están luchando contra algo mucho más oscuro.
Estamos en La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. ¿Qué estaba ocultando realmente Irak? Existe una teoría que dice que Estados Unidos no estuvo en Irak por más de una década solo por el petróleo, sino por algo mucho más poderoso. En los años 20, un explorador británico descubrió lo que se cree es la puerta estelar más antigua del mundo. Un artefacto que permite viajar instantáneamente a través de distancias interestelares. Este increíble dispositivo estaba en lo que hoy conocemos como la Gran Sigurat de Ur. Sin embargo, en los años 80, Saddam Hussein fortificó el complejo para evitar que más personas descubrieran lo que estaba escondido allí. Además, se cuenta que extrañas tecnologías antiguas salieron del sitio, aparentemente traídas por la puerta estelar desde una civilización perdida que reside en el misterioso planeta Nibiru. Personas que hablaron de estos dispositivos han desaparecido, y algunos afirman haber sido parte de programas secretos que utilizaron esta tecnología. Y ustedes dirán, ¿por qué Saddam Hussein no la usó? Lo cierto es que saber dónde estaba no significaba que supiera cómo usarla. Tal vez, en su desesperación, solo intentaba proteger lo que no entendía completamente. ¿Acaso Estados Unidos mantuvo su presencia para apoderarse de esta tecnología avanzada y cambiar el destino de la humanidad? La Otra Realidad con José Luis Fernández, que continúa de esta manera. En 1970, un científico del MIT propuso algo escalofriante, la teoría del zoológico. ¿Y si los extraterrestres ya están aquí, pero no quieren que lo sepamos? Según esta teoría, una civilización avanzada nos observa en silencio, como si fuéramos animales en un santuario. Nos estudian, nos analizan. Pero, ¿por qué no se muestran? ¿Será que no estamos listos para saber la verdad? ¿O hay algo más, algo que no quieren que descubramos? ¿Y si ya están aquí, y solo están esperando el momento perfecto para revelarse? ¿Crees que estamos solos? Esta es La Otra Realidad con José Luis Fernández. Nadie debía saberlo, ni siquiera los otros astronautas del programa Apolo. Cuando en 1972 la NASA canceló oficialmente las misiones Apolo 18, 19 y 20, la justificación pública fue la falta de presupuesto. Pero la verdad era otra. El Apolo 20 no fue cancelado, fue ocultado. William Rutledge, un veterano piloto de pruebas de la Fuerza Aérea, comandaba la misión. A su lado, la experimentada astronauta Leona Snyder y el piloto de módulo Richard Morrison completaban la tripulación. Ellos no eran astronautas comunes, habían sido seleccionados después de rigurosos exámenes psicológicos y físicos. Sabían que esta misión no era simplemente científica, no era para recoger rocas lunares. Iban a la cara oculta de la Luna porque los soviéticos habían visto algo imposible. En 1971, un satélite espía ruso captó imágenes de una anomalía en la región de Delporte Izhak, una estructura ciclópea que no podía ser natural. La URSS, en un inusual acto de cooperación secreta con Estados Unidos, compartió la información con la NASA. Los análisis preliminares sugerían que se trataba de una nave gigantesca, de más de 1,5 kilómetros de largo y 500 metros de alto. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Quién la había construido? Estaba habitada. El 16 de agosto de 1976, el Apolo 20 despegó desde la base de la Fuerza Aérea de Vandenberg, en California, en completo sigilo. No hubo prensa, no hubo transmisiones en vivo, ni siquiera el resto de la NASA sabía la verdad. Solo un puñado de ingenieros y oficiales de inteligencia seguían la misión. Tras 4 días de viaje, alcanzaron la órbita lunar. Desde el módulo de comando la estructura era visible a simple vista, eclipsando el paisaje gris de la Luna. Se veía antigua, erosionada, con impactos de meteoritos en su casco. No era un ovni reluciente de ciencia ficción. Era algo más real, más perturbador, un coloso metálico olvidado en la oscuridad. Rutledge y Snyder descendieron en el módulo lunar. La nave se alzaba ante ellos como una montaña de metal. La entrada no fue difícil de encontrar. Una grieta en el casco, como si algo lo hubiera partido desde dentro o fuera. Con linternas y cámaras se adentraron en la inmensidad oscura. Dentro, el silencio era absoluto. No había gravedad,
pero el polvo flotaba en la penumbra, iluminado por los haces de luz. Las paredes estaban cubiertas de símbolos desconocidos, tallados con una precisión imposible. No eran solo inscripciones, parecían circuitos integrados, un lenguaje y una máquina al mismo tiempo. Se movieron con cautela. No había signos de vida, pero sí de tecnología. Fibras translúcidas corrían por las paredes como cables orgánicos, y extrañas estructuras de cristal emitían un resplandor tenue. En el centro de la nave encontraron lo impensable: 2 humanoides encerrados en cápsulas. Sus rostros eran serenos, de piel azulada y rasgos elegantes. No respiraban, pero tampoco parecían muertos. Rutledge, con manos temblorosas, intentó comunicarse por radio con la Tierra, pero la interferencia lo impedía. Siguieron explorando. En una de las cámaras descubrieron lo que parecían invernaderos sellados al vacío, donde plantas desconocidas flotaban en un líquido dorado. Algunas tenían estructuras similares a circuitos biológicos. ¿Era un banco de semillas extraterrestre? ¿Habían intentado colonizar otro mundo? La especulación creció cuando hallaron los registros de la nave. Era difícil de entender, pero algunas imágenes mostraban lo que parecía ser un planeta envuelto en llamas. Rutledge entendió lo que eso significaba. Estos seres no eran invasores, eran refugiados. Su mundo había muerto y habían huido. Pero algo salió mal. Nunca llegaron a la Tierra. Sabían que no podían quedarse mucho tiempo. Cargaron con lo que pudieron: fragmentos de la nave, muestras de las plantas y, lo más valioso, una cápsula con un material translúcido que parecía interactuar con la luz y la electricidad de manera imposible. Con eso regresaron al módulo lunar y despegaron. El regreso fue silencioso. Nadie hablaba. Sabían que su hallazgo cambiaría la historia, pero también que nadie debía saberlo. Al aterrizar en la Tierra, los 3 astronautas fueron confinados. Sus informes fueron clasificados. La cápsula que trajeron fue analizada en laboratorios secretos, y sus secretos se filtraron poco a poco en la tecnología humana. Las computadoras avanzaron a pasos agigantados. Aparecieron nuevos materiales, más resistentes y ligeros, como la fibra de carbono y el Kevlar. Las pantallas LED se desarrollaron con principios desconocidos antes. Los teléfonos celulares, las fibras ópticas, incluso los microchips modernos, todo eso vino de una nave estrellada en la Luna hace millones de años. Rutledge, Snyder y Morrison desaparecieron de la historia. Sus nombres fueron borrados, pero su legado está en cada dispositivo que usamos hoy, en cada avance que nos parece normal. Porque la verdadera historia del Apolo 20 nunca fue sobre llegar a la Luna, fue sobre lo que trajimos de vuelta. Después del aterrizaje en la Tierra, Rutledge, Snyder y Morrison no fueron recibidos como héroes. No hubo desfiles, ni ruedas de prensa. Fueron trasladados de inmediato a una instalación en Nevada, escoltados por agentes de inteligencia. Los 3 sabían que esto iba a pasar. Sabían que nunca volverían a la vida normal. Las primeras semanas fueron una serie de interrogatorios interminables. Oficiales de alto rango y científicos civiles revisaron sus informes, pidieron detalles sobre cada hallazgo en la nave. Rutledge entendió que el gobierno no solo estaba fascinado por la tecnología que habían encontrado, sino que temían sus implicaciones. ¿Quiénes eran?, preguntó un general de la Fuerza Aérea. No lo sabemos con certeza, respondió Rutledge, pero eran humanoides mucho más avanzados que nosotros. Y si llegaron aquí, significa que no estamos solos. Ninguno de los astronautas volvió a ver las muestras que trajeron. Se las llevaron a laboratorios secretos, y aunque no se les dijo nada, de vez en cuando escuchaban fragmentos de conversación entre científicos. Hablaban de estructuras moleculares imposibles, de materiales con propiedades que desafiaban la física conocida. Pero la pregunta más importante seguía sin respuesta. ¿Qué les pasó a los tripulantes de la nave? Snyder estaba obsesionada con esa cuestión. Pasaba horas repasando las imágenes que lograron captar dentro de la estructura. Analizaba los símbolos, intentaba descifrar su significado. La conclusión a la que llegó la perturbó. La nave no solo se había quedado varada, había sido abandonada. Había signos de daño en varias secciones del casco, no por el impacto de meteoritos, sino por algo interno. Como si hubiera habido una lucha. ¿Contra quién? No lo sabían. Pero en uno de los corredores encontraron algo que les heló la sangre. Una puerta sellada con un patrón de símbolos distinto a los demás, como si hubieran intentado contener algo allí. Rutledge recordó la sensación de haber sido observado mientras exploraban la nave.
Morrison también lo sintió. ¿Era paranoia? ¿O algo seguía activo en esa nave, incluso después de millones de años? El tiempo pasó y las investigaciones avanzaron en las sombras. Se filtraron pequeñas fracciones de la tecnología recuperada en el desarrollo de nuevas industrias. En los años siguientes, el mundo vio avances exponenciales en la computación. En 1977 se patentó una fibra sintética de alta resistencia, similar al Kevlar. En los 80 aparecieron los primeros prototipos de pantallas LED. A finales de los 90, la miniaturización de los circuitos permitió el desarrollo de teléfonos celulares más avanzados. Pero lo más inquietante no era lo que se había revelado, era lo que se mantenía oculto. En 1982, Rutledge recibió una visita inesperada. Había sido retirado de la vida pública, con una nueva identidad y un cheque mensual para asegurarse de que nunca hablara. Pero ese día, 2 hombres de traje negro lo llevaron a una base en Nuevo México. En una sala subterránea, frente a un grupo de científicos, le mostraron algo que lo dejó sin palabras. Era la cápsula que habían traído de la nave, pero ya no estaba cerrada. Dentro, flotando en un fluido transparente, había una estructura pequeña, como un cilindro de cristal con patrones internos. Y lo más inquietante, se movía. Creemos que es un sistema de almacenamiento biológico, dijo uno de los científicos. Un tipo de tecnología cuántica basada en formas de vida. ¿Qué quieren decir?, preguntó Rutledge. Que no es solo un dispositivo, está vivo. La idea era aterradora. Si la nave no solo transportaba refugiados, sino también tecnología biológica, ¿qué más estaba allí, aún inactivo? Rutledge supo que esa era la razón por la que no se permitió una segunda misión al Apolo 20. No querían arriesgarse a despertar algo que no entendían. A partir de ahí, su contacto con la verdad fue mínimo. Fue enviado de vuelta a su vida forzada de anonimato. Le prohibieron hablar y lo monitorearon de cerca hasta su muerte. Snyder y Morrison corrieron la misma suerte. La historia del Apolo 20 quedó enterrada en documentos clasificados. Pero la tecnología seguía filtrándose. Lo que encontraron en la Luna nos llevó décadas por delante. Hoy en día, cada teléfono, cada pantalla, cada material ultraligero que usamos tiene un fragmento de ese hallazgo. La humanidad ha dado un salto gigantesco en solo unas pocas décadas. Pero pocos se preguntan por qué. Porque la verdad no es que encontramos una nave varada en la Luna. La verdad es que aún no sabemos qué despertamos. José Luis Fernández conduce. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Estás escuchando Radio Libre 88.3 MHz desde la ciudad de Santa Fe, Argentina. La Otra Realidad Radio, espacio publicitario. Ahora, La Otra Realidad Radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina por Radio Libre FM 88.3 MHz. Te esperamos. La Otra Realidad Radio llega a todo el país y al mundo. La Otra Realidad Radio. Escúchanos por Ovnilogía Santa Fe, Rosario Ovnibar, Quilmes Ovni Buenos Aires, Ovnis en Corrientes, Ovnis en Resistencia, Chaco, Ovnis en San Juan, Grupo Planeta UFO Argentina, Ufología Gualeguaychú, Entre Ríos, Café Ufológico de Mendoza, Café Ufológico de Rosario, Ufología Brasilera, Café Ufológico de Chile, UFO Venezuela, OVNIs en Paraguay, Alerta OVNI Uruguay. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Llegamos a donde vos estás. Búscanos en Facebook. La Otra Realidad Radio.
gran contenido multimedia, los mejores registros, todos nuestros programas. Sumate a la comunidad de La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. Para estar bien informado. ¿Te perdiste algún programa? Podés volver a escucharlos. Entra a iVox.com y búscanos como La Otra Realidad Radio. Todos los programas, a toda hora, en todo el mundo. Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha La Otra Realidad, radio con la conducción de José Luis Fernández, todos los viernes a las 22 horas de Argentina, por Radio Libre FM 88.3 MHz, desde la ciudad de Santa Fe. Estamos para vos. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. La Otra Realidad Radio llega a la red social más importante del mundo por YouTube, todas las semanas en vivo. Búscanos como La Otra Realidad Santa Fe, Argentina. Suscríbete, pone me gusta para estar juntos. Seguimos llegando a donde vos estás. Sumate. Si te apasiona el mundo del misterio y la historia, no puedes dejar de lado la revista Fenómena. En ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la historia, con colaboraciones científicas y reputados investigadores. Tirada mensual online, completamente gratuita. Fenómena, la investigación científica de lo inexplicable. Visita fenomena-es.com y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, revista Fenómena. Ahora, La Otra Realidad Radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina por Radio Libre FM 88.3 MHz. Te esperamos. Volvimos. La Otra Realidad Radio. Fin de espacio publicitario. Somos Radio Libre 88.3 MHz. Bueno, bien, ahí escuchamos entonces las noticias sueltas de esta semana. Como decimos siempre, noticias que no salen en los grandes medios, nosotros las difundimos aquí en La Otra Realidad. Ya estamos en el final del programa de hoy, así que yo los espero nuevamente en vivo el próximo viernes, después de las 22, para seguir descubriendo esto que tanto nos gusta en las emociones, que es La Otra Realidad, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Les queremos avisar que también en la semana va a haber un especial dedicado al 10º Congreso Internacional en Victoria del Norte. Se van a enterar por nuestras redes sociales. Así que muy a estar atentos. Bien, llegamos al final de un programa más. Podrán imitarnos, pero nunca igualarnos. Chao, hasta el viernes que viene. Gracias, querida González. Después de las 22 horas. Llegamos al final. La próxima semana, más entrevistas, más testigos, nuevos casos y la información más reciente. La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe.
Estás escuchando Radio Libre 88.3 MHz desde la ciudad de Santa Fe, Argentina.